Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy nos encontramos en Collantes, en la costa de Oaxaca, un pueblo afrodescendiente, el cual sin lugar a dudas vale la pena conocer. En México tenemos una gran comunidad de afromexicanos. Esta está conformada por 1.2% de la población total del país, la cual vive principalmente en los estados de Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Las personas afromexicanas o afrodescendientes son quienes descienden de personas provenientes del continente africano que llegaron a México durante el periodo colonial, en épocas posteriores o en la actualidad, y se autorreconocen afrodescendientes por su cultura, costumbres y tradiciones. Collantes en Oaxaca es una comunidad afro-oaxaqueña que se ubica en la costa chica del estado. Esta región tiene una rica historia que se remonta a la época de la conquista y la colonia, cuando se establecieron haciendas españolas dedicadas al despepite de algodón y al cultivo de ajonjolí y maíz. Estas haciendas emplearon a cuadrillas de esclavos africanos y cimarrones para realizar trabajos forzados. La devastación de la población indígena local permitió a los africanos y afrodescendientes en condición de esclavos asumir roles de liderazgo, incluyendo el cargo de capataz. De estas memorias nació Collantes. Este pueblo se encuentra en la costa chica de Oaxaca, en el municipio de Pinotepa Nacional, y justo en el centro de Pinotepa es donde comenzaremos este video. La aventura para llegar a Collantes va a iniciar aquí en Pinotepa Nacional. Hemos llegado a Pinotepa Nacional en la costa chica de Oaxaca y para esto llegamos al punto en donde salen las camionetas pasajeras que te llevan desde Pinotepa Nacional a Collantes con un trayecto aproximadamente de 45 minutos. Vean nada más, aquí estamos esperando la siguiente, así que bueno, cuando llegue ya nos vamos a subir. Y así fue como llegamos a Collantes. Aquí hicimos 3 amigos. En lo que estuvimos buscando a contactos para poder documentar el pueblo, conocimos a Dylan, Víctor y Nélida, los cuales nos invitaron a conocer el lugar donde todo comenzó, donde nació Collantes, la cual es la hacienda de la Guadalupe, que hoy en día está abandonada. En estos momentos nos encontramos en uno de los puntos más importantes en la historia de Collantes. Estamos en la hacienda La Guadalupe, la cual tiene muchísimos años de historia. Hoy en día ya solamente quedan los restos de aquella hacienda en la cual se cosechaba tanto algodón, chile, tabaco y otras cosas más. Esta tierra es muy fértil ya que estamos muy cerca del mar. Tenemos un clima bastante bueno, entonces para esto les vamos a contar la historia de Collantes. En el año de 1820 en las costas de Oaxaca desembarcó don Manuel Collantes, el cual era un español que vino a estas tierras y que se presentó con don Cosme del Valle, el cual era el dueño pues de todo este terreno. Él le dijo que si podía cosechar algodón y en este caso don Cosme le dio las facilidades, las herramientas para que lo hiciera. Ya fue que después Manuel Collantes trajo toda una tropa africana de esclavos para empezar pues a trabajar este espacio. Entre esta tropa venía alguien que se le conocía como Mané. Pasaron los años, la primera cosecha de algodón fue que se la vendió a don Cosme del Valle y todas las demás, muchos años más, también se las vendió a don Cosme del Valle para alimentar a todos los trabajadores de la hacienda. Pasaron los años y Manuel Collantes enfermó. Fue que decidió regresar a su natal España, pero para esto le heredó todas las tierras, las herramientas de trabajo al negro Mané, el cual era un esclavo que estaba con él, pero también le heredó el apellido. Empezó a ser Mané Collantes. Él también, en vez de sembrar algodón, empezó a sembrar maíz. La primera cosecha de maíz también se la vendió a don Cosme del Valle. Así pasó el tiempo y muchas personas que empezaron a trabajar en la hacienda, que venían pues de comunidades cercanas, empezaron a buscar maíz porque ellos lo que sembraban era el algodón. Entonces cuando preguntaban que a dónde vendían maíz, ellos decían que vendían con Mané Collantes. Y cuando pues ellos iban a buscar maíz decían voy a ir a comprar maíz a Collantes, y así fue que pues se empezó a quedar hasta la fecha de hoy en día, que ya conocemos este bonito pueblo de Collantes. Son los restos de esta hacienda La Guadalupe, que ya a su alrededor pues empezaron a hacerse los poblados como La Guadalupe, Collantes, etcétera. Vean nada más, aquí pues ya está abandonado este espacio, pero sin lugar a dudas muchísima historia de la fundación de aquí, de este pueblo. Y bueno amigos, pues ya salimos aquí de la hacienda de La Guadalupe, fuimos a conocerla, pero sí se tiene que caminar un poquito para llegar. Bueno, de cuando entramos, porque ya de salida encontramos un atajo, y ahorita ya nos estamos tomando una agua porque el calor sí que está bastante fuerte. Estamos a 33 grados, pero la humedad se siente bastante. La sensación térmica dice que estamos a 38, entonces imagínense. Estamos también con el buen Javid. ¿Qué tal? El calorcito, ¿cómo está? Está buenísimo, mi hermano. Suda uno porque suda, ¿no? Sí, hombre. Pero muy bonito conocer los lugares históricos. Collantes, conociendo parte de su historia. Y de ese lado pues van en la moto. Y aquí estamos con nuestros amigos tomando agua porque sí que
Se necesita, ¿eh? Bueno amigos, ahorita venimos en la moto. Tenemos aquí un paseo de 3 personas en una moto. Vamos, quisiera también seguir conociendo este lugar. Bueno amigos, vean nada más aquí en las calles de Collantes vamos a encontrar un dulce que se llama muéngano, ¿verdad? Sí. ¿De qué está hecho? A ver, platíquenos. De panela. Panela, oh, ¿qué más? ¿Qué más? Panela. Pancito. Uy, qué rico. ¿Y todo el año lo venden? Sí. Sí. Ah, perfecto. A ver, me va a dar uno para probarlo. ¿Qué precio tiene? ¿Ya por qué? Ah, perfecto. A ver, me regala uno, por favor. ¿Tú quieres, no quieres? ¿Qué es eso? Muéngano. Típico Ah, de aquí de Collantes. Vean nada más aquí los muénganos. 3 por 10 pesos. Aquí tiene. Compré 2 bolsas para pan. Sí, ya tenemos los muénganos que son panecillos, ¿no? ¿Sí te gustan o más o menos? ¿Sí? Aquí vamos a probar uno con mi amigo Dylan, a ver. Aquí tiene el suyo y aquí tengo el mío. Está calientito. Tiene, ¿qué más? Es el panecillo con panela. Así que bueno, vamos a disfrutarlo. ¿Va tan rápido o qué? Está bien bueno, ¿eh? Se lo metió. Dulcecito. ¿Quieres otro? Él si quiere. Él si quiere. Yo no quiero. Mira, aquí tenemos otro amigo. Si quieres, ¿quieres o no, Víctor? Aquí estamos disfrutando del muéngano y justamente en la calle lo van vendiendo, entonces, muy bien, ¿no? Postrecito, después de la comida o nada más de un gustito, 10 de 10. Así que vamos a seguir disfrutando de Collantes y sus dulces típicos, su gastronomía. Vamos. Y bueno viajeros, aquí estamos en un pequeño parquecito de Collantes, el parque municipal, y ya de este lado están unos jueguitos, de este lado está un área para que pues las personas vengan aquí a jugar fútbol. Ya de este lado también se encuentra en donde se iza la bandera mexicana, y ya de este lado también se encuentra lo que es la agencia municipal de Collantes. Collantes es un municipio de Pinotepa Nacional perteneciente al distrito de Jamiltepec. Ahora nos encontramos aquí en el centro religioso de Collantes, la cual es la capilla de Santiago Apóstol, la cual su fiesta patronal de Collantes es el 25 de julio en honor a Santiago Apóstol, al igual que Pinotepa Nacional. Vean nada más, aquí está la capilla de Collantes, Pinotepa Nacional. Y pues el día de hoy va a haber una fiesta, entonces... Más tarde tocaré el turno de conocer un poco más de una de las danzas afromexicanas más emblemáticas. Estamos hablando de la danza de los diablos de Collantes. Cuando llega Todos Santos, en la costa chica oaxaqueña y guerrerense, es tradición de ciertas poblaciones la representación de la danza de los diablos por las calles del pueblo y en el panteón. De acuerdo con la historia oral de la comunidad de Collantes, la tradición de la danza de los diablos en Todos Santos tiene sus inicios en épocas pasadas, durante el establecimiento de las primeras cuadrillas africanas y afrodescendientes que trabajaban para la hacienda de Don Cosme del Valle. Cuenta la gente que los trabajadores de la hacienda se reunieron para honrar la memoria de sus dioses africanos, ofreciendo principalmente al dios Ruja el vino, la música y la danza de aquella ocasión. La historia oral de la comunidad describe que en aquella ocasión los hacendados españoles descubrieron con sorpresa dicha ceremonia al dios Ruja y les acusaron de paganos. Esta conexión entre los dioses, la oscuridad y la piel de estos hombres llevó a que la gente local los apodara diablos. Inicialmente conocida como los tenangos, esta danza se hizo famosa bajo el nombre de la danza de los diablos en otros pueblos. La comunidad de Collantes se forjó en estrecha relación con una de las haciendas despepitadoras de algodón, cuyas ruinas aún se pueden apreciar. Yo ni pensaba en hacer, y esta danza ya existía, ya bailaban, nada más que bailaban nomás por Todo Santo, como 3-4 días, Día de los Muertos. Si bailaban por así 3 días, casa por casa particular, hasta que acababan, porque antes el pueblo era un poco más chico, ahorita ya está más grande. Ya no nos damos basto de participar en un día todo Collantes. Precisamente por eso los niños el día 1 de noviembre ellos bailan hasta donde el cuerpo aguanta. Y nosotros nos toca el día 2 de noviembre. Participamos casa por casa también particular, hasta donde el cuerpo también aguanta. Es lo que estamos haciendo. Y el que gusta, cada bien que sea para el refresco. Esta danza ya tiene mucho tiempo. Primero que organizó esta danza, un mentado Francisco Borni, el que sacó primero un permiso aquí en Collantes para hacer esta danza.
porque antes no era ni danza. Antes nomás decían los diablos, van a bailar los diablos, es lo que decían. Y ahorita pues dicen la danza. Entonces él sacó ese permiso aquí con las autoridades, donde sacó ese permiso, si el terrón o la minga, por decir, estaba en una carnicería, lo que hubiera en una tienda, el terrón con la minga iba a ser libre de meterse a esa tienda y agarrar lo que quisiera. No lo podían demandar para nada, porque el juego así era, o así es todavía. ¿Sí? Entonces, por eso el terrón o la minga, con toda esa confianza se metía, y si le daba tiempo al matancero, empezaba a agarrar la carne, pero por ahí estaba uno en esa casa, tenía la carne en unas varas tendidas, y aquí que quería quitar todo, y al terrón le ganaba un tazado, 2 tazados, y órale, a su red, porque decía luego para sus hijos, ya todo lo que andaba agarrando, a sus hijos ahí, mi abuelo le hacía una comida a todos ellos, de lo que ellos ganaban por ahí, agarraban, se lo hacían la comida, y ya comían, ya. Es decir, que era lo que se hacía. Y antes, cuando empezó la danza, empezó a bailar con ropa despedazada, ropas del trabajo. Así empezó. Hacían sus guarachitos de piel de res. Los curtían mucho, algunos así nada más. Hacían sus guarachas, pero ellos le colaba mucho el zapateado con ese guarachito porque estaba muy sencillo. Con el tiempo llegó la partida militar a Pinotepa Nacional, y pues alguien se valían de algún amigo. Oye, hermano, tienes para ahí unas botitas rotas que quiero para este. Y sí, se las daban. Así que después unos cargaban botas y otros no, andaban disparejos. Y por ahí hallaba otro también, otro zapatito. Era el garrotito, con eso bailaban y ellos se sentían más mejor. Y pues ya con el tiempo, cuando el señor Leoncio Rojas Sánchez lo pusieron en el comité de la danza, porque en ese entonces se registró en Oaxaca la danza. Y cuando se registró, de ahí empezaron a salir los recursos, metiendo proyectos. Los primeros recursos empezaron a salir como de 5,000, 6,000. Así empezaron a salir. Al último llegaron como hasta 12,000 pesos. Y lo que se metía, algún proyecto, se metía para comprar después el uniforme, porque ese uniforme que ahorita acá en Café, eso fue en el primer festival costeño que se hizo en Puerto Escondido. Fue como en el 54. Y allí fueron estrenando ese traje café. Fue que cambiaron de traje, modificaron. Pero la danza empezó con ropa despedazada. Guarachitos de pie de gallo, de res. ¿Sí? De la piel de res. Así. Todo eso, pues, está quedando un poquito atrás. Y yo pienso que sí, no se debe de perder, porque así empezó la danza, cuando empezó a participar. Un mes de noviembre de 1948 fue que se formó como danza de los niños. Todo contento de darles mi información, lo poquito que yo sé. Cuando gusten, vengan a visitar a mi pueblo de Collantes. Si estamos con salud, aquí los hallarán, y si no, irán a verlos a nuestra tumba. Más costosos son estos. Estos te lo están dando en 1,000. Como ahora, una máscara así como esta, más o menos 4,000 pesos, no se la baja. Yo fui danzante. Yo elaboraba mis máscaras. Cuando íbamos a participar así, yo llevaba mis máscaras aquí, le ponía colmillitos aquí para que se viera como un diablo. Esta danza es interpretada por 20 danzantes, uno de ellos la minga, la cual viste con la ropa tradicional de las mujeres de la Costa Chica y lleva una muñeca de trapo en una mano y un látigo en la otra. Los otros 19 visten camisa y pantalón de tela beige con pañuelos rojos atados en la cabeza, cuello, cintura y uno que cuelga de este último. Llevan máscaras zoomorfas hechas de cuero de venado con largas barbas hechas de crin de caballo que llegan hasta el pecho. Un integrante, el terrón o diablo mayor, se distingue por sujetar una cuarta en la mano y por añadir
añadir chaparreras de cuero a su atuendo, además de tener barbas más largas en su máscara que los otros bailarines. Durante el baile, los danzantes forman 2 filas de 9 hombres cada una. El paso básico es el zapateado, que se combina con la música y el repiqueteo de la tarima. La minga y el terrón se mueven libremente entre las filas y corrigen a los danzantes que no siguen el ritmo o no están alineados correctamente. La música se ejecuta con 3 instrumentos, una armónica, una quijada de caballo llamada charrasca y un tambor de fricción conocido como triguera, arcusa, bote o bajo, un instrumento de origen africano. La música que acompaña la danza de los diablos se compone de 6 sones: el del diablo, el de los pañuelos, el de los periquitos, el de los tenangos, el de los versos y el del jarabe. Cada son agrega un elemento característico al baile. En el son de los versos, al menos una pareja de danzantes se acerca al micrófono para dedicar versos a los anfitriones, describiendo la participación de los diablos en la fiesta. Estos versos suelen ser rimas de 2 oraciones, cada una repetida 2 veces, seguida por el grito de ¡Ya ¡ruja! se van los diablos cortando carrizo! ¡Ya se van los diablos cortando carrizo! Son originarios de Puerto Miniso, son originarios de Puerto Miniso. ¡Ruja! Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Nos podrías decir el precio de la indumentaria que traes el día de hoy? Sí, claro que sí, somos los diablos de Collante. Pues los zapatos 600 pesos, el traje completo, el pantalón y la camisa 500 pesos, por todos son 1000, cada cuesta 500 pesos cada uno. El pañuelo 8 pesos cada uno igual, la máscara son 4000 pesos. Y bueno, viajeros, aquí en Collantes también la danza de los diablos es ejecutada por mujeres. Esta danza no es exclusivamente de hombres, sino también la pueden bailar las mujeres, porque al final de cuentas es lo que le da identidad a los pueblos afromexicanos, en este caso a Collantes. Este es el único grupo a nivel nacional en la que las mujeres ejecutan esta danza. Así que bueno, vamos a conocer un poquito también de este grupo. Y es muy bonito también porque tanto niñas como adultas están aquí pues mostrando el amor por sus tradiciones, en este caso por su folclore, por sus danzas y también por sus vestimentas y su cultura. Amigos, aquí ya nos estamos poniendo de acuerdo con este grupo de la danza de los diablos, estas mujeres. Y pues ya que estamos en la locación, aquí en una calle que justamente está muy cerca del centro, aquí ya estamos grabando, aquí estamos poniéndonos de acuerdo. Y pues bueno, vamos a ver. Estamos bailando para visibilizar nuestra cultura, nuestra danza, pues nuestras cuerpas, como decimos las mujeres, porque pues las mujeres no bailaban, al menos en Collantes no bailábamos, ¿no? Todas sabemos bailar desde pequeñas, pero no bailábamos, ¿no? Siempre los hombres, siempre se visibilizaban los hombres. Pues estamos bailando para visibilizar nuestra cultura, nuestra danza, nuestra comunidad, pero sobre todo es una forma de luchar para conseguir mejores condiciones de vida para nuestras mujeres, para nuestras comunidades, para el pueblo afromexicano en general, ¿no? Que hemos vivido como en el olvido, como en rezago todo este tiempo, ¿no? Y con el pueblo afro, pues por eso estamos luchando. Recursos, ¿no? Para meterle a las máscaras, para meterle a la danza. La verdad, pues mis compañeritas, las chiquititas, tienen muchas ganas de salir también a conocer otros espacios, otras personas, otras formas de vida. Y otra, en las comunidades, las chicas, las muchachitas, pues se huyen muy rápido, ¿no?
a los 13, 14 años, decimos se huyen, pero se van con el novio, ¿no? Entonces nosotros, a través de la danza, también a ellas queremos enseñarles a que la vida no es solo collantes, casarse y tener hijos, sino que la vida está allá afuera y las está esperando para que se vayan a trabajar, para que se vayan a estudiar y tengan una vida diferente, una mejor vida, ¿no? Y creo que esto, y que puedan salir a otro estado, a otra ciudad, a otro país, esperemos que lo puedan hacer en algún momento las chicas, pero de verdad también lo hacemos por eso, para que las mujeres, sobre todo las nuevas generaciones, pues conozcan nuevas formas de vida y tengan ganas de comerse el mundo que está allá afuera. Llegaron las diablas sacando los males, llegaron las diablas sacando los males, diciendo que viva Edwin Rosales, diciendo que viva Edwin Rosales Ruja. Pues de hecho el grupo bailamos mujeres por primera vez en el 2016, en el Museo de Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México. Y pues después de eso dejamos un rato porque pues solo bailamos en ese momento. Pues hace unos meses pues revivimos otra vez y aquí estamos empezando de nuevo, la verdad. Pero sí tenemos muchas ganas de salir, de visibilizar nuestra cultura y, como digo, conseguir mejores condiciones de vida para nuestras comunidades. Después de grabar con el... Y así, amigos, fue como terminó nuestra aventura por Collantes, Oaxaca, un pueblo muy cálido y con gente muy amable. Hicimos muy buenas amistades y nos fuimos felices de conocer más de Oaxaca. Muchas gracias a Collantes por abrirnos las puertas de su pueblo y hacernos sentir en casa. Nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle like a este video. Nos vemos en la próxima y adiós. Pero tú si tienes sueño no te desveles por mí, al cabo yo tengo dueño, no necesito de ti. A ver otro. Jesucristo, Rey del cielo, y a quien gloria le darías, a que hueles a santo nuevo donde me estaría. Sí, porque te la metiste, supo de sentimiento, tú también me la pelaste y dirás que no me entiendes. Está muy bueno, ¿eh?